Creo que me va a pasar como el señor obispo. Sí, no se pueden llevar así, es preferible hablar sobre ellos. Está bien. Creo que me va a pasar como el señor obispo, me van a oír, pero no a ver. Pero eso es lo que me pasa muy a menudo. Bueno, viniendo de Roma, voy a iniciar con las palabras del Papa Francisco. Buongiorno. Muchas gracias por la invitación y al presidente Luis y al monseñor que acaba de ir. Bueno, el título de mi ponencia va a ser un poco más amplio del que me propusieron, porque voy a hablar del estado de la doctrina social de la Iglesia en el mundo de las empresas, pero lo voy a enmarcar en el mundo más amplio del trabajo. Y para que no se pierdan en una ponencia así, va a ser un poco larga porque he visto que tengo que hablar 1 hora, le voy a decir al principio los puntos que voy a tratar, así para que no se, sobre todo porque como yo no soy de esta generación de los PowerPoints, no les preparé algo que tal vez le hubiera podido ayudar, pero ya he visto que me van a poner la ponencia aquí en la pantalla con los errores que todavía hay, pero bueno, después lo vamos a corregir. Bueno, voy a hablar, entonces, voy a principiar hablando de la importancia perenne del trabajo para la Iglesia y su doctrina social. Lo voy a hacer tal vez de una manera un poco original. Y mi segundo punto va a ser el trabajo como tema propulsivo y central de la doctrina social de la Iglesia. Un tercer punto será la iniciativa privada, considerada como acto revelador de la humanidad del hombre. Después voy a hablar de esta etapa de transición epocal que estamos todos viviendo, con el fenómeno de la globalización y con la crisis económica y financiera que nos toca a todos. Y claro, con las recaídas que esas dos grandes cuestiones tienen en el mundo del trabajo y sobre las empresas. Mi quinto punto va a ser así, tratar de seguir la sugerencia del Papa Emérito Benedicto XVI, que en su carta encíclica Caritas in Veritate nos invita a hacer de la crisis una oportunidad. Después, como sexto punto, voy a hablar de cómo se puede hacer de la crisis una oportunidad, y es que hay que recuperar los valores fundamentales de la vida social y apostar por las virtudes. Mi último y séptimo punto va a ser el gobierno, unas propuestas modestas para el gobierno de la crisis laboral de hoy en día. Bueno, entonces son 7 puntos, un número bíblico que me gusta mucho, a ver si lo voy a poder tratar de manera exhaustiva. El primer punto, como le dije, que para subrayar la importancia perenne del trabajo humano para la Iglesia y por consecuencia para su doctrina social, lo voy a tratar de hacer tal vez de una manera un poco original. Como nuestro mundo es el mundo de la imagen, me voy a referir a las imágenes de una película que muchos de nosotros hemos visto, que se daba en los cines hace unos 10 años, una película bastante controversial, La Pasión de Mel Gibson. Esta película, pues muchos no les gustó porque, pues claro, las escenas de la pasión eran muy crudas, ¿no? y podían provocar malestar en las personas, pero había otras escenas que a mí me dieron mucha serenidad, especialmente las en que se veía el Señor con la Virgen María. Y hay una especialmente que me tocó mucho, y es la escena en que el Señor le muestra a la Virgen el fruto de su trabajo, una mesa. Bueno, parece que en ese entonces no había mesas en Palestina, pero no importa. Lo importante era el hecho en sí, y se veía el Señor que le mostraba la mesa a la Virgen,
y le hacía colaudar esa mesa, la sentaba allí en un asiento a ver si estaba la medida buena para hacer oficios, etc. Bueno, así que todo eso a mí me parece que ya da unas indicaciones muy importantes sobre el valor del trabajo. Bueno, primeramente, ver al Hijo de Dios que trabaja con sus manos recuerda de una manera incisiva el trabajo de Dios, que se manchó las manos cuando formó al hombre con polvo del suelo, una referencia a la obra de Dios que actúa precisamente en el sentido que trabaja, incluso en sábado, en el día de sábado, haciendo, para así decirlo, en las horas suplementarias para la salvación del hombre. Segunda observación, si Jesús, aunque enseñando a no dejarse dominar por el trabajo, es el hombre del trabajo, según la definición que da el beato Juan Pablo II en la Laborem Exercens, en su encíclica dedicada exactamente al tema del trabajo. Bueno, si Jesús es el hombre del trabajo, entendemos que hay que darle la máxima dignidad a esa actividad humana, sea eso un trabajo manual, intelectual o empresarial. Además, según opiniones autorizadas, entre ellas la del cardenal Biffi, el cardenal emérito, el arzobispo emérito de Bolonia, que es un personaje bastante original y un pensador muy original. Él ha escrito libros sobre Pinocchio, el famoso cuento de niños, libros muy lindos en que él dice que Pinocchio es, el Collodi ha sido uno de los más grandes escritores cristianos. Bueno, y él dice, entre otras opiniones, que también el taller del hijo del carpintero podría haber sido también una pequeña o mediana empresa con algunos trabajadores a su cargo. El hecho que el Señor es el hombre del trabajo también significa que cada hombre y cada mujer serán hombres del trabajo, a imitación de Jesucristo. Cada uno lo será más, puesto que tiene el deber de trabajar, colaborando en este modo en la obra de la creación y al mismo tiempo haciendo que las energías sociales y comunitarias alimenten al bien común. Por otra parte, el hecho que el Señor, siempre en esta película, me hago referencia a esta película, lleva a la Virgen María a participar en su actividad de carpintero, cuando le hace, recuerda también en cierto sentido la dimensión social del trabajo, porque siempre el trabajo se hace con otros y para otros. Hay casos en que el principal motivo para dar vida a una empresa es la de crear fuente de trabajo allí donde no las hay. Bueno, como soy mujer, voy a hacer un ejemplo femenino. Por ejemplo, todas esas empresas que se rehacen al modelo de la economía de comunión fueron inventadas por Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento de los focolares, y se multiplican esas empresas, ¿no?, que ya saben cómo funcionan con esa división de una tercera parte de las ganancias que se... Bueno, la Chiara Lubich no tenía intento de hacer beneficios, sino que dar de trabajar a los pobres que ella vio de lo alto de su avión cuando aterrizó en São Paulo, en Brasil. Vio esas diferencias entre los rascacielos y esas cantidades de pobres en las villas miserias allí de San Pablo, y resolvió fundar unas empresas para los pobres y su intento era de darle trabajo a esa gente. Y bueno, esos tipos de empresas ya tienen toda una teoría económica, y el teórico es un economista italiano bien conocido, Luigino Bruni, y se fundan, por ejemplo, si no me equivoco, en África, en el 2012 surgieron 14 empresas o 24 empresas de la economía de comunión en sitios muy pobres. Así que hay casos en que se fundan empresas nada más que para darles trabajo a los otros, y pues claro que las empresas tienen que dar beneficios, pero digamos que el empuje es el desiderio de ayudar a los otros. Bueno, otra
pensamiento que me dio esa película, tal vez forzando un poquito el sentido, es que cuando Jesús llama a su madre a colaudar el objeto que él produjo, ese muestra el vínculo entre la familia y el trabajo. El trabajo en este caso se hacía en un taller en la propia casa y por lo tanto era más fácil respetar el equilibrio adecuado entre la familia y el trabajo. Mientras que es innegable que en nuestros tiempos la construcción de una estrategia de alianza, es decir, de pacto relacional entre el trabajo y la vida familiar, es una tarea de las más difíciles. Esta es una cita que yo traje de un libro muy interesante, reciente, del año pasado, de un famoso economista italiano, el profesor Zamagni, que él lo escribió con su esposa. Es un libro que yo creo ya lo tradujeron también en español, sobre la familia y el trabajo. Y lo escribió respondiendo a una demanda del Papa, y eso fue preparado para el Fórum de las Familias internacional, el Fórum Mundial de las Familias que hubo lugar en Milán el año pasado. Bueno, por fin quisiera destacar un último punto que quizás es el que más me ha impresionado, y es la satisfacción frente al trabajo bien hecho. Ese es un punto que le estaba muy... que le importaba mucho, era muy querido al Papa emérito Benedicto XVI. Varias veces lo he entendido hablar en un magisterio del trabajo bien hecho. Y, por ejemplo, en un mensaje para el Día de la Juventud de 2012, él habla no solamente de la satisfacción, sino de la alegría que da un trabajo bien hecho. Cada día el Señor nos ofrece tantas alegrías sencillas: la alegría de vivir, la alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo bien hecho, la alegría del servicio. Bueno, aquí la alegría de un trabajo bien hecho, se podría abrir un capítulo muy largo sobre este asunto, porque el juicio respecto a la bondad o no de un trabajo en esa época de relativismo moral como es la nuestra, no es que sea así como tan fácil. Y hay veces en que esta cuestión puede ser un verdadero dilema. Y en ciertos ámbitos, por ejemplo, en los ámbitos científicos, este dilema se puede volver en un drama. He tenido de este hecho una experiencia reciente que les voy a contar. Cuando celebramos el 50 aniversario de la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, al principio del mes de octubre, el Pontificio Consejo organizó un congreso muy grande sobre ese tema, y invitamos también para explicar las amenazas sobre, bueno, ya saben que esta encíclica sobre Pacem in Terris, bueno, el Papa dice, Juan XXIII habla diciendo, bueno, que en realidad la paz no es solamente ausencia de guerra, sino que es el respeto de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y bueno, una de las amenazas hoy en día son las amenazas contra la vida, que vienen también de las biotecnologías, etcétera. Bueno, así que invitamos en esta circunstancia a una científica italiana muy conocida a nivel internacional, una gran especialista de las células estaminales adultas. Ya saben cuál es la discusión sobre ese tema. Bueno, esta señora hizo una presentación muy bonita con PowerPoint, esto sí, que explicó cómo ella inducía a sus alumnos y a sus colaboradores a ponerse el problema de lo que es éticamente justo para un científico hacer, porque no todo lo que se puede hacer es éticamente justo hacerlo. Y así fue una presentación muy bonita. Y bueno, después fuimos recibidos por el Papa Francisco
y ella fue entre los que fueron admitidos a los que en italiano llamamos bachamano, es decir, los que tienen el privilegio de saludar al Santo Padre y tener una foto bonita con él. Bueno, entonces la señora estaba, aunque la científica tan conocida, estaba muy emocionada porque era la primera vez y bueno, así que al final no sabía y yo estaba ahí al ladito, así que asistí a la escena y le dijo al Santo Padre, bueno, deme un mensaje para mis colaboradores. Y el Papa, que es muy rápido, ya Monseñor sabe, es uno que ya no le da mucho tiempo a las palabras, dice, bueno, que trabajen bien. Así, para él también esa importancia de trabajar bien. Bueno, esta señora fue tan impresionada que después le dio una entrevista que salió en el periódico católico italiano, en el Avvenire, y dice, estas dos palabras sencillas me han conmovido. Las he experimentado como un estímulo muy fuerte. Me han recordado que mi trabajo es una misión. Bueno, como dos palabras simples les pueden poner a uno delante de un hecho así tan profundo que es esencial a la vida de uno. Bueno, así fue un poco larga la presentación de mi primer punto, pero voy a pasar al segundo y a ver, aquí voy a tratar de ir más rápidamente. Bueno, por supuesto, no todos los trabajos se viven como una misión, ni se pueden experimentar así a causa de las condiciones en que se realizan. Y por otra parte, es precisamente este hecho que se reflejó dramáticamente en las condiciones inhumanas de trabajo en el momento de la revolución industrial a final del siglo XIX, en las cuales, como es bien sabido, llevaron a la Iglesia a intervenir de una forma innovadora con un nuevo discernimiento de la situación explicitado en la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Bueno, antes ya hemos oído Luis evocar esa figura grandiosa de León Armel, que también fue inspirador de la Rerum Novarum, no solamente de esta encíclica, sino para mí fue el inspirador de todo el sistema de protección social de los trabajadores, porque todo lo que él hizo en su empresa, después lo encontramos en las legislaciones que hemos tenido, que tenemos en Europa, la jubilación, la salud y todo eso. Bueno, así que no me voy a detener mucho sobre ese tema, que lo van a encontrar además muy bien explicitado en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, este compendio le voy a hacer un poco de propaganda al Pontificio Consejo Justicia y Paz, porque gastamos 5 años en elaborarlo y salió hace unos 10 años, 9 años, porque fue publicado en 2004. Y allí se encuentran sintetizado todo el magisterio social sobre y las varias encíclicas sociales que desde la Rerum Novarum hablaron de las cuestiones sociales según las diferentes épocas históricas hasta la Centésimos Años, la encíclica de Juan Pablo II, la encíclica social para el aniversario de la Rerum Novarum, así esa fue en 1991. Después de la publicación del compendio salió otra encíclica muy importante a la cual voy a hacer referencia después, que es la Caritas in Veritate. Bueno, en el capítulo 6 de la segunda parte ya encontrarán tratado de manera muy profunda todo el tema del trabajo. Una única última, una observación que voy a hacer es que tuvimos la satisfacción a finales del sínodo de la evangelización, después de la intervención muy rápida, porque en el sínodo los obispos tienen unos poquitos minutos para hablar, bueno, pero en la intervención del presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que es el cardenal Tarkson de Ghana, él pidió que el compendio de la doctrina social de la Iglesia fuera puesto entre los otros documentos fundamentales de la Iglesia Católica que se encuentran en la página web del Vaticano, se hace www.vatican.va, debajo hay textos fundamentales, después de la Biblia, del Catecismo, también hay el compendio de la doctrina social. Bueno, esto de un punto de vista del símbolo me parece muy importante.
como para decir que también que el compromiso social del cristiano es esencial, es fundamental para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Bueno, y claro que en esta presentación del trabajo, en el compendio se profundiza la visión personalista del trabajo como actus personae, como el acto de la persona, en el decir que es una expresión esencial de la persona humana. Y allí hay esa diferencia que se encuentra también de manera mucho más extendida en la Laborem Exercens, entre la diferencia entre el trabajo en el sentido objetivo y el trabajo en el sentido subjetivo. Y le dan varias definiciones. El trabajo en el sentido objetivo es el conjunto de actividades del trabajo, de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar la tierra mientras que en el sentido subjetivo, al cual hay que darle mayor importancia, es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y corresponden a su vocación personal. Bueno, como dice el Papa Juan Pablo II, en el trabajo participa el hombre completo, su cuerpo y su espíritu, independientemente del hecho que sea un trabajo manual o intelectual. Bueno, ahí yo creo que eso lo van a encontrar muy bien explicado en el compendio, y así que no me voy a detener más. Claro que también hay en este ámbito se hacen cada vez más evidentes y determinantes. Bueno, eso también lo voy a subrayar. De hecho, hay que hacer, se dice en la Laborem Exercens, todo lo posible para que el hombre pueda conservar la conciencia de trabajar en algo propio. Eso es algo muy importante, que tenga ese libre proceso de autoorganización. Se les pide al Estado. Y en este ámbito, y es en este ámbito que se hacen cada vez más evidentes y determinantes las capacidades de iniciativa y de espíritu del emprendedor. Es central, por último, la cuestión de los derechos de los trabajadores, declinada en su amplia gama: el derecho a la remuneración justa, la asociación, el derecho de huelga, el derecho del descanso, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la aplicación. Bueno, todos esos derechos que están compendiados en este concepto del trabajo digno o trabajo decente, sería la expresión precisa, que a nosotros no nos gusta mucho, pero así es, el trabajo decente, que es esta noción que se encuentra en los documentos, principios de la Oficina Internacional del Trabajo, que Benedicto XVI hizo propia en esa carta encíclica Caritas in Veritatis. Bueno, por supuesto, a todos esos derechos corresponden los deberes de los trabajadores. Bueno, mi tercer punto es lo de la iniciativa privada. Es un acto revelador de la humanidad del hombre. Esta visión personalista presentada por el Magisterio Social engloba también el papel de la empresa. Más recientes y útiles puntos de referencia en este campo son el ya citado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y una reciente publicación del Pontificio Consejo Justicia y Paz dedicada a la vocación del líder empresarial. Es una publicación que integra el magisterio anterior con las enseñanzas de la encíclica social Caritas in Veritate de Benedicto XVI. El compendio abre el capítulo dedicado a la empresa enfocando el elemento distintivo esencial de la persona humana, que es la libertad, y lo hace calificando como inalienable y fundamental el derecho humano a la libertad de la iniciativa económica. Además, también la dimensión creativa, que se manifiesta en modo particular en el campo empresarial, es un atributo específicamente humano. La imaginación, la capacidad de prever el futuro para poder innovar son propias de la persona, así como la capacidad de colaborar.
Se lee en el número 343 del compendio: en la creatividad de la cooperación se halla inscrita la auténtica noción de la competencia empresarial. Un cum petere, es decir, un buscar juntos las soluciones más adecuadas para responder del modo más idóneo a las necesidades que van surgiendo progresivamente. La empresa, además, se caracteriza por la capacidad de servir al bien común, creando con la producción de bienes y servicios las condiciones para el desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad y de esta en su conjunto, o sea, en la noción del bien común. De tal manera se promueven ocasiones de encuentro, de colaboración, de valorización de las capacidades de las personas implicadas y cumple con una importante función social. Hay obviamente que considerar también la justa función del beneficio, que es el primer indicador del buen funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta que no siempre el beneficio indica que la empresa esté sirviendo adecuadamente a la sociedad. En realidad, es indispensable que la legítima búsqueda del beneficio se armonice con la irrenunciable tutela de la dignidad de la persona que a título diverso trabajan en la empresa. Que su actividad sea estructurada de manera que favorezca a la familia y que se garantice el respeto al medio ambiente en función del bienestar de las generaciones actuales y futuras. Bueno, en esta visión personalista y comunitaria propuesta por la doctrina social de la Iglesia, en la cual la empresa no se considera únicamente como una sociedad de capitales, porque al mismo tiempo es una sociedad de personas, el empresario tiene una función central. Ahora, en este momento donde la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica y el hombre tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo y de su vida y de la sociedad, son las palabras de la Caritas in Veritate, que Luis poco antes también nos recordó. Bueno, en ese tiempo también el empresario está llamado a vivir su actividad como una vocación. Eso es lo que nos recuerda el Papa en toda esta encíclica, que el desarrollo es una vocación, es decir, que hemos sido creados y tenemos que responder a algo que nos vino del alto y no somos los únicos autores de nosotros mismos. Se lee en este documento que cité poco antes, la vocación del líder de empresa. Los empresarios han recibido grandes recursos y el Señor les pide que hagan grandes cosas. Esa es la vocación. En efecto, en nuestra época difícil, posmoderna, para el empresario, el principal obstáculo a nivel personal, se lee siempre en este documento, el principal obstáculo para el empresario hoy en día es llevar una vida dividida, o lo que el Vaticano II describe como el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos. El Concilio Vaticano II vio esta decisión como uno de los más graves errores de nuestra época. Separar las exigencias de la fe y del trabajo que uno desarrolla en la empresa es un error fundamental que contribuye en gran medida al daño que algunas empresas han causado al mundo de hoy, como son el exceso del trabajo en detrimento de la familia o la vida espiritual, el apego enfermizo al poder a costa del propio bien y el uso y el abuso del poder económico para obtener mayores beneficios. Y además, una fragmentación de este estilo puede conducir a la idolatría, un riesgo profesional muy frecuente y que surge cuando el empresario considera como único criterio de acción el beneficio en la producción. Cuando se persigue la tecnología por sí misma, otra ideología de la tecnología nos recuerda el Papa, que sustituyó las otras ideologías, bueno, la tecnología por sí misma, cuando la riqueza personal o la influencia política deja de servir al bien común, o cuando un razonamiento utilitario o consecuencialista se hace dominante. Al contrario, los líderes empresariales con una coherencia entre el trabajo y la fe pueden responder a las serias exigencias que recaen sobre ellos con actitud de servicio, ejercer un liderazgo diferente del ejercicio autoritario del poder
y poner en práctica principios éticos sociales en la marcha habitual de la empresa. Esto implica ver claramente la situación, juzgar con principios que fomenten el desarrollo integral de la persona y actuar de forma tal que se apliquen dichos principios a la propia circunstancia y de modo coherente con las enseñanzas de las fe, los 3 pasos de la doctrina social de la Iglesia: el ver, el juzgar y el actuar. Bueno, mi cuarto punto es una mirada a esa etapa de transición epocal que estamos viviendo y que se repercuta con tanta fuerza sobre el trabajo en general y la empresa en particular. En muchos países occidentales, la visión personalista que acabo de mencionar y era compartida por muchos de esos países, y los derechos del mundo del trabajo que constituyen un hecho adquirido están hoy en peligro. Ya hemos entendido también poco antes hablar del peligro que está corriendo el Estado de Derecho. Esa es una realidad. Por otro lado, la situación de los países pobres y en los así llamados emergentes está muy lejos de esta visión personalista y del reconocimiento de los derechos que poco antes enumeré. Esta es una observación que tiene graves consecuencias en el proceso de transición epocal que vive la humanidad, una etapa definida posmoderna caracterizada por el fenómeno de la globalización. Bueno, no me voy a detener con este fenómeno, todo el mundo lo conoce ya, pero voy a subrayar la característica particular y más grave, que es la competitividad exasperada a que da origen y que caracteriza la globalización. Porque esta competitividad tiene a excluir del juego a los menos dotados. De hecho, con la globalización se reduce la pobreza absoluta, es decir, los datos, esos son los datos que se encuentran, es decir, que hay menos personas que viven con menos de $1,25 al día, pero crece considerablemente la pobreza relativa, es decir, las desigualdades entre los ciudadanos. Además, este aumento también afecta lo que sucede entre los países. El aumento de la desigualdad en el mundo se muestra de manera eficaz en una comparación de unos datos que encontramos muy reciente de una investigación que se hizo un autor, me parece, de origen croata. Eso se encuentra en la referencia que le puse aquí. Bueno, el aumento de la desigualdad en el mundo se muestra, entre los países es muy eficazmente mostrada en esta comparación. En 1820, la distancia que separaba a los países ricos de los países pobres era de 3 a 1. En la situación actual es de 100 a 1. Hoy día las principales causas de este fenómeno son la globalización y sobre todo la tercera revolución industrial por el otro lado, es decir, el gran desarrollo de las tecnologías informáticas, que pueden darle una gran posibilidad de desarrollo a quien le tienen acceso, pero dejan por fuera una gran cantidad de personas que ni saben leer, escribir y ni tienen electricidad. Por ejemplo, a mí me pasa muy a menudo de ir a África y yo veo cuál es la diferencia. Hay, cantidades de personas que ni tienen la luz y que si tienen vela ya es mucho. Así que ya la diferencia los desequilibrios son muy graves. Respecto a la cuestión del trabajo, la globalización llega consigo con consecuencias devastadoras. De eso hay prueba diaria en Europa, pero también en otros continentes, con el fenómeno migratorio que se intensifica y toma nuevas formas. En Italia tenemos la experiencia de las cantidades de migrantes que llegan y muchos
mueren en este viaje de la esperanza de África y ahora también del Medio Oriente, y llegan a una isla, pequeña isla que se llama Lampedusa, y con cantidades de muertos en el camino, y también y sobre todo son víctimas de criminales que lucran sobre este deseo de ir a buscar un estado de vida un poco mejor. El hecho es que el mundo se ha quedado por mucho tiempo en compartimentos estancos. La enorme masa de pobres absolutos siempre ha existido, pero contaba poco. Hoy, al contrario, la globalización, con la gran posibilidad que ha creado de movimiento de personas, bienes, inversiones y servicios, ha hecho vecinos, aunque por desgracia no hermanos, como se lee en la Caritas in Veritate, los últimos del mundo y los ricos, haciendo cruzar esos destinos de manera concreta, con la mayor posibilidad de deslocalización de la producción. Los pobres han llegado a ser una especie de ejército de reserva de mano de obra, formado en gran parte también por mujeres y niños, haciendo aumentar así enormemente el poder contractual de los empleadores contra los trabajadores en los países ricos. Ahora las conquistas salariales y la protección obtenida por ellos se han convertido, como consecuencia de esta novedad, de repente obsoletas e insostenibles. Si se considera que y eso es en lo que pasa en los países ricos. Nosotros vemos en una ciudad como Roma, por ejemplo, tiendas que cierran a menudo, y todo el noreste de Italia, que era la región más desarrollada, con lo de las deslocalizaciones o con el poder del trabajo de los migrantes que irregular, hay pequeñas empresas que cierran a continuación con suicidios de empresarios, porque esas pequeñas y medianas empresas, ya ustedes saben que, digamos, el empresario con los trabajadores es su familia, así que el no poder dar trabajo a los trabajadores para los empresarios es algo gravísimo y muchos se suicidan. Y bueno, si se considera que además que las condiciones del trabajo en los países pobres son tales que pueden llegar a ser consideradas forma de esclavitud en algunos países de África, pero también de Medio Oriente, por ejemplo, todos los migrantes que vienen. Hago un ejemplo, que es algo que nos toca mucho, por ejemplo, el trabajo doméstico en los países árabes del Golfo. Eso es un trabajo que lo desarrollan en gran cantidad mujeres que vienen de Filipinas y en situación de verdad algo pues gravísimas, son casi de esclavitud, para no hablar también del problema de la libertad religiosa, en este caso, que se abría aquí otro tema muy candente. Bueno, así se considera que las condiciones de trabajo en los países pobres son tales que pueden llegar a ser consideradas formas de esclavitud. Se entiende fácilmente porque un nuevo reequilibrio global es necesario, sobre todo en el campo del trabajo. En el mundo empresarial, ya he dicho algo, esas recaídas del problema de la globalización son muy graves también. El capital ha adquirido nueva libertad y ya no responde a los países donde obtiene sus beneficios, y las compañías son capaces de reaccionar a las oportunidades de negocio independientemente de sus autoridades nacionales. Eso es otro hecho. También, por ejemplo, todo lo que era el papel del Estado digamos, en lo que era de la justicia redistributiva, eso ya ha cambiado radicalmente. Y, por ejemplo, las multinacionales pueden producir en un país, pagar impuestos en otro y pedir asistencia y contribuciones estatales a un tercero. En fin, las empresas se han vuelto mucho más influyentes en este nuevo contexto, con lo que conlleva un potencial para grandes bienes y para grandes males. El lado negativo es que ahora vivimos en un mundo en el que se busca gratificación instantánea y existe sobreabundancia de información. Ese es otro hecho muy grave. Lo urgente puede marginar lo importante, y los líderes empresariales, de modo particular,
parece no tener tiempo para tomar decisiones bien estudiadas y meditadas sobre temas complejos. Las decisiones, incluso las más importantes, cada vez con mayor frecuencia se toman sin la consideración adecuada y con escasa información compartida. Ante la dificultad creciente de preparar y explicar las decisiones, los líderes confían en su experiencia. De este modo, sus valores y creencias se convierten en la referencia primordial para sus decisiones. Recuerdo hace unos años, durante un seminario que tuvimos en el Pontificio Consejo, estaba el presidente de la UNIAPAC, que es la Unión de Empresarios Cristianos. En ese entonces era el señor Lecoq, un francés, y le llegaban email a menudo y le pedían, bueno, y él dijo, bueno, pero es que me piden unas respuestas ya y no tengo tiempo yo para pensar ni para consultar a otros. Y eso es un hecho muy grave, que es pues es una dificultad mayor. Por un lado, esa facilidad de comunicación les ayuda a uno mucho, por el otro lado, la gente, los empresarios se encuentran obligados a tomar decisiones rápidas cuando a veces hubiera necesidad de pensarlo más bien. Bueno, pero la globalización tan difícil de gobernar no es el único factor que altera la estructura del mercado del trabajo, porque también estamos hoy todavía con esa crisis financiera y económica que nos golpea a todos y se repercuta fuertemente sobre el mundo del trabajo en aumento de términos del desempleo, especialmente de los jóvenes, de dificultades que tienen los más vulnerables para adaptarse a nuevos tipos de trabajo, de ardua búsqueda de nuevas políticas activas de trabajo por parte de los estados. El mundo empresarial también ha sido atacado en pleno por la crisis, con la dificultad de acceso al crédito y los numerosísimos casos de bancarrota, como le decía antes, que nosotros, especialmente en Europa, estamos experimentando. Sobre las múltiples causas de esta crisis se ha dicho mucho y, por cierto, pero las opiniones son diferentes, pero es cierto que proviene de una combinación de errores técnicos y responsabilidades morales. Y el Papa Benedicto XVI en realidad dice que la raíz de esta crisis es ante todo de naturaleza moral, además que ideológica. La economía, de hecho, necesita una ética para su correcto funcionamiento. Bueno, y hay un pequeño documento del Pontificio Consejo Sisipaz intitulado Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional, que les puede explicar de manera más exhaustiva, digamos, en una primera parte hace un poco la historia de cómo la crisis explotó esa crisis financiera y económica, y le da unas razones y le da también una sugerencia para lo que se podría hacer a nivel internacional, porque claro es que el problema es un problema que hay que resolver a nivel global. Bueno, como no podemos tratar de este problema en todos sus aspectos, subrayaré solamente algunos puntos. La financiarización de la economía, a pesar de sus aspectos positivos, ha contribuido a crear una amplia variedad de tendencias y consecuencias negativas. Dos son las principales. La primera es que la financiarización tiende a mercantilizar completamente las empresas, reduciendo a un precio el significado de esta iniciativa humana. En el clima actual, el llamamiento a maximizar la riqueza de los accionistas sigue predominando y, bueno, y es la teoría dominante que se enseña en muchas escuelas de negocio. Eso tenemos la prueba con esos digamos, números que nos dio Luis poco antes. Es el 1% de las empresas que
a nosotros parece mucho porque somos aquí todos, pero el 1% es muy poco de las empresas que tienen ese deseo de ser socialmente responsables. En el clima actual, el llamamiento a maximizar las riquezas de los accionistas sigue predominando. La segunda consecuencia es el nacimiento de mentalidades cortoplacistas que empujan a los líderes a concentrarse en las ventajas potenciales del éxito a corto plazo, subestimando el riesgo de tomar decisiones excesivamente arriesgadas y de equivocaciones estratégicas. El riesgo es aquel mencionado por el Papa Benedicto XVI, que la empresa responda así casi exclusivamente a las expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social. Cada vez son menos las empresas que dependen de un único empresario estable que se sienta responsable a largo plazo y no solo por poco tiempo, de la vida y los resultados de su empresa. Hay una tercera consecuencia de no menor importancia, es el cambio cultural que se ha producido al giro al individualismo, con el resurgimiento de una visión fuertemente utilitaria de la economía e incluso de la sociedad. Hay poblaciones enteras en donde se promueve aquello que resulta adecuado para mí, independientemente de los efectos sobre los demás, con impactos negativos sobre todo sobre la vida familiar. En este clima, la actividad laboral de nuestros días, la alienación de la existencia humana, toma contornos nuevos con respecto a los que habían sido eficazmente indicados poco después de la caída de los regímenes comunistas por Juan Pablo II en los 30 años. Hoy en día los trabajadores están alienados porque no saben para quién trabajan o con frecuencia para qué trabajan. No saben por quién trabajan porque el control financiero de las empresas está a menudo en manos muy lejanas de las del empresario. No saben para qué trabajan cuando no se encuentran totalmente involucrados en el proceso de producción, cuando no participan. Y en la mayoría de los casos no es subjetivamente interesado en el proceso de producción. De hecho, ciertas corrientes económicas y de gestión contemporáneas siguen viendo el talento y el trabajo del hombre solo como un recurso que se puede cambiar por términos monetarios, más o menos como en el mercado de bienes y servicios. Bueno, pasamos entonces a algo más positivo con el quinto punto, en donde voy a tratar de descubrir en esta situación la manera de hacer de esa crisis una oportunidad, según la invitación que nos hace Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. En realidad, en este proceso de recuperación, la doctrina social de la Iglesia se encuentra ciertamente en un lugar privilegiado, ya que ha sido voz solitaria frente a los cambios referidos anteriormente y del cual pocos se han dado enteramente cuenta en el momento oportuno. La clara referencia se encuentra en el número 314 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. De hecho, en el proceso de desmantelamiento de la visión taylorista y fordista del trabajo, ya que ésta no puede responder a las nuevas necesidades del mercado y del mundo de la producción, desde la visión personalista de la doctrina social se abre la posibilidad de poner otra vez en juego precisamente la persona, cuya creatividad, inteligencia y destreza habían sido confiadas rígidamente por el trabajo de los siglos XIX y XX a unos pocos sujetos, dejando a todos los demás la mera tarea de llevar a cabo las directivas del superior en orden a la subordinación jurídica. Es lo que nos recordaba poco antes también Luis. Bueno, hoy en día la situación ha cambiado y eso no se puede, no se puede hacer más. Este parece, por lo tanto, ser el momento favorable para la doctrina social de la Iglesia, ya que finalmente emerge la necesidad
de romper lo que Max Weber llamó la jaula de acero de una razón puramente instrumental, anhelando hacia la meta de un mayor beneficio, y esto comporta una reevaluación del sujeto y de sus capacidades. Entre estas capacidades humanas, la que hoy se hace extremadamente útil y debe ser promovida es ciertamente la capacidad de participación, o sea, de compartir ante todo las ideas. Estas últimas, de hecho, que se pueden considerar bienes instrumentales, bienes espirituales, cuando se comparten con los demás, aumentan. Al contrario de los bienes materiales, los bienes espirituales se extienden y se multiplican cuando se comunican, a diferencia de los bienes divisibles. Los bienes espirituales más se comparten, más se poseen. Bueno, y en todo eso voy a tratar de sintetizar porque me faltan nada más que 5 minutos y no me había dado cuenta que había hablado tanto. Bueno, todo eso, una prueba de todo eso es la explosión del modelo cooperativo, que siempre ha reaccionado muy bien adelante de las crisis económicas. Y en la fase actual hay espacio para hacerlo posible al fin de crear un mercado en el cual puedan operar libremente, con igualdad de oportunidades, empresas que persiguen fines institucionales diversos y en la cual, junto a la empresa privada orientada al beneficio y a los diferentes tipos de empresa pública, se puedan desenvolver aquellas organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y sociales. El binomio exclusivo mercado-estado corroe la sociabilidad, mientras que las formas de economía solidaria que encuentran su mejor terreno en la sociedad civil, aunque no se reducen a ella, crean sociabilidad. Todo eso lo encontrarán en el número 46 de la Caritas in Veritate, en donde están enumeradas varios tipos de empresas de este estilo que se encuentran hoy en un momento favorable para ser desarrolladas. Ciertamente, este tipo de empresa como el movimiento cooperativo, que nacen de la base en honor del principio de subsidiariedad, debe ser acompañado en todos los países también por un marco jurídico y fiscal adecuado. El Estado, así como la política, debe hacer su parte. Bueno, llegamos rápidamente al sexto punto, que es el de recuperar los valores fundamentales de la vida social y esta propuesta que les hago de apostar por las virtudes. Bueno, aquí hay que recuperar, atribuir una gran importancia a la libertad. En español no suena muy bien, en italiano es más fácil esta teoría de Amartya Sen que dice la libertad de, en español es la libertad de y la libertad de. Bueno, en inglés es la libertad of y la libertad from, en italiano es la libertad de y la libertad da. Bueno, es decir, que es la libertad de hacer empresas y la libertad de todas las limitaciones materiales, espirituales que impiden el pleno desarrollo. Por eso hay que evaluar mucho el valor de la libertad. Ahí también es necesario amar la justicia, cuya violación no se puede ignorar cuando delante de la igual dignidad de todos los seres humanos creados a imagen de Dios, vemos el aumento creciente de desigualdades económicas y de oportunidades de las cuales ya hemos hablado. Tercer valor que hay que recuperar es el respeto de la verdad. Tan difícil como sea la cuestión de la verdad, lo cierto es que no hay ninguna actividad económica, ningún desarrollo económico y social, no hay desarrollo integral sin la plena cooperación y no hay colaboración sin confianza mutua. Ahora bien, la confianza se da y se adquiere solo en la transparencia y es solamente en el marco de la verdad que la caridad da frutos. La caridad en la verdad es la principal fuerza propulsiva del desarrollo de cada persona y de la entera humanidad.
Bueno, sin hacer de esta ponencia una catequesis, le voy solamente a decir que hay, bueno, esas virtudes que hay, sobre las cuales hay que apostar. Hay un economista italiano exactamente, bueno, Luigino Bruni, que es el teórico de la economía de comunión, que ha escrito, no sé si un libro, pero varios artículos sobre las virtudes en la economía. Bueno, entre ellas le voy a proponer las que a mí me parecen más parte de la responsabilidad, que ustedes saben mejor que nadie, pero también la virtud de la fortaleza que es muy útil en estos periodos de crisis, y la virtud de la benevolencia. Es decir, que no hay que creer que, contrariamente a lo que se piensa comúnmente, no es solamente el interés que hace mover la economía. Eso nos dio el profesor Zamagni unas indicaciones científicas muy precisas en este ámbito, y les invito a leer, aquí encontrarán la referencia, su ponencia en esta conferencia que acabamos de celebrar. Bueno, el último punto rápidamente voy a decir que es el gobierno de la crisis laboral. Bueno, ya de todo lo que hemos dicho, ya se ve la necesidad que hay de gobernar esa crisis a nivel nacional e internacional y global. Bueno, hay también, frente a la nueva situación, más que nunca, el Estado y los demás poderes públicos deben conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica. Deben también inspirarse del principio de solidaridad y establecer los límites de la autonomía de las partes para defender a los más débiles. En efecto, como sabemos, la solidaridad sin subsidiariedad puede degenerar fácilmente en asistencialismo, mientras que la subsidiariedad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de localismo egoísta. Se trata de tener el ánimo de buscar nuevas formas segundo punto, hay que buscar nuevas formas para la protección y la promoción de la persona en el mercado laboral, no para destruir el derecho laboral ya adquirido, sino para renovarlo de un punto de vista de la tradición de sus valores fundamentales. Hay además que encontrar nuevas formas de sinergia entre la formación y el trabajo, en un mundo en el que no habrá necesidad de líderes por un lado y trabajadores por el otro, ya que cada uno siempre será llamado a ser a la vez líder y trabajador, es decir, muchas veces a ser el empresario de sí mismo. Se trata, en fin, de idear formas de inserción laboral para los jóvenes, cuya cobertura económica puede garantizarse gracias al paso, por ejemplo, de un trabajo a tiempo parcial de aquellas personas que están cerca de la jubilación y que pueden servir, por lo tanto, como tutor. Vale decir que a nivel internacional hay que forjar acuerdos de intercambio con las cláusulas sociales, renovar los sindicatos tras el estímulo de la encíclica Caritas in Veritate, para formar sindicatos y cajas salariales a nivel mundial, a fin de dar sustancia al principio del trabajo decente, digno, y de transformarlo a su vez, como lo pide la Organización Internacional del Trabajo, en una estrategia que acompañe también el proceso de alivio de la pobreza y del desarrollo global del post-2015, cuando se hará la evaluación de los Millennium Development Goals. Por último, sin embargo, estas pocas pautas que hemos tratado de indicar no se pueden seguir sin que se ejerza la responsabilidad social, la cual requiere la esperanza en el futuro que debemos enfrentar, reevaluando la política. Como Papa Francisco lo ha indicado en el mes de julio pasado, el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política que es una de las formas más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas,
evite el elitismo y erradique la pobreza, que a nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad. Este es el camino propuesto. Ya en la época del profeta Amós era muy frecuente la admonición de Dios. Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias, oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes. Los gritos que piden justicias continúan todavía hoy, nos dice el Papa. Bueno, hay que escucharlos, después evaluarlos y finalmente aplicar el remedio y tratar de encontrar el remedio. Muchas gracias. Bueno, estuve en la hora. Profundas estas reflexiones en cuanto a cómo evolucionará en la visión de la doctrina social esta relación entre las personas dentro de las organizaciones. Quiero pedirle a Gabriela Morales y Luis Olivera, miembros de Empresa Responsable, pasar al frente para agradecer a la doctora Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Pontificio Consejo de la Justicia y la Paz, por favor, para recibir un agradecimiento al participar en este congreso. Un aplauso para la doctora. Nada más propio que un árbol de la vida, uno de los símbolos, sin duda, de la artesanía del Estado de México, de la artesanía de Metepec, que ha dado la vuelta al mundo y nos ha dado símbolo. Vamos rápidamente a un muy breve receso, durante 15 minutos, vamos a regresar. Queremos empezar en punto de las 11:15. Rogamos a todos a las 11:15 estar en el salón para seguir adelante con la siguiente conferencia.